No empecé a llorar, empecé a gritar, porque en la condición en la que yo me veía, y duró todo el viaje, iba con los vidrios arriba, y entendí que era algo que Dios me estaba permitiendo mirar para saber la realidad de lo que el pecado es. Hasta el día de hoy no se lo he vuelto a pedir a Dios. No se lo recomiendo que lo haga. El pecado lastima nuestras vidas, lastima nuestro cuerpo, lastima nuestro espíritu, lastima nuestra alma, lastima nuestra comunión con Dios, nos estorba. El pecado es muerte en vida. Y yo quiero invitarte por un momento que cierres ahí tus ojos, porque es una noche de discipulado. Y quiero invitarte primeramente a que valores la oportunidad de estar aquí. Tienes esa oportunidad. El reino nos necesita, pero el reino se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Espíritu Santo, esta noche, antes de compartir lo que tú has puesto en mi corazón, quiero pedirte, Señor, que nos hagas entender lo que significa ser salvados por tu sangre. Que nos hagas comprender que si tú no estuvieras con nosotros, que si no te hubiéramos conocido, o que tal vez hoy mismo hemos, Señor, rechazado tu amor, hemos corrompido nuestro corazón, nuestros pensamientos. El pecado trae muerte. Así como en el pasado la lepra representaba esa condición de lejanía de ti y que traía muerte, desesperación, dolor, angustia, separación, abandono, soledad. Sin ti, Señor, estaríamos perdidos. Sin ti estaríamos, Señor, completamente abandonados a nuestra suerte. Sin ti no pudiéramos estar, Señor, tener lo que tenemos, disfrutar lo que hoy podemos disfrutar. La Biblia dice que el ladrón, hablando de Satanás, ha venido para robar, para matar y para destruir. Pero siéntete privilegiado. Él te ha encontrado para darte vida, vida eterna, vida en abundancia. Para que tú y yo podamos hoy reconocerle a Él y decirle: Señor, gracias. Dale gracias a Dios porque Él te encontró. Dale gracias al Señor porque Él te amó. Dale gracias a Dios porque a pesar de nuestro pecado, Él quiso mirarnos, extender su mano, extender sus brazos, rescatarnos, levantarnos. Si tú pudieras ver con ojos espirituales lo que el pecado provoca en nuestras vidas, te aseguro que como yo tuve esa experiencia, quedarías horrorizado. Pero hoy estamos en este lugar
El Señor nos ha encontrado. El Señor nos ha rescatado. Por eso hoy, Señor, declaramos, te decimos: en la cruz salvaste a este pecador, hoy y para siempre seguiré tu poder y gracia, siempre me levanta. A donde tú me guíes, yo te sé. Dile: en la cruz salvaste a este pecador. Díselo: ser tu poder y gracia siempre me levanta. A donde tú me guíes, dile: yo te seguiré. Una última vez vamos a decir: en la cruz salvaste a este pecador, hoy y para, díselo fuerte, tu poder y gracia siempre, siempre. Dile: a donde tú me guíes, yo te seguiré. Yo te seguiré. Apláudele fuerte al Señor en esta noche por su misericordia y por su bondad. Acabamos de entonar, ¿verdad? A donde tú me guíes, ¿qué cosa? A donde tú me guíes, yo te seguiré. Ese es el llamado que tenemos. ¿Como para qué crees que el Señor te perdona? ¿Como para qué crees que Dios tuvo misericordia de ti? ¿Como para qué crees que Dios te ha llamado? A veces somos ingratos, a veces desperdiciamos la oportunidad de nuestra vida y muchas veces, ¿verdad?, dejamos de lado el propósito de Dios. El día de hoy yo quiero compartirles sobre algo que es muy importante y es entrenar discípulos. La importancia de entrenar verdaderos discípulos. Vamos a decir este tema: la importancia de entrenar verdaderos discípulos. Es muy importante. Ahora, el día domingo, creo, empezaron los Juegos Panamericanos. Allá están los países compitiendo y nuestro país también. Y lo que escuchaba en la tarde es que, pues en el segundo día de competencias apenas, ¿verdad?, vamos en segundo lugar, apenitas abajo de Estados Unidos. Pero los que van ahí no son cualquiera, no va cualquier gente, no van los principiantes, no van los que tienen ganas, ¿verdad? Imagínense que el selectivo nacional diga: ¿a cuántos les gusta el fútbol? Todos van a levantar la mano. ¿A quiénes quieren ir? Pero no es así. Hay un selectivo, hay un entrenamiento, hay una preparación, hay un sacrificio, hay un esfuerzo, hay un compromiso. Y entonces este grupo selecto puede ir y representar a nuestro país, y lo va a hacer de una manera digna. Se espera que se haga de una manera digna. Por eso yo quiero hablar hoy sobre la importancia de entrenar verdaderos discípulos.
es muy importante porque ser discípulo, aunque no vayan a tirarla eso, aunque es para todos, no todos califican para ser discípulos. Repito, aunque el ser discípulos es para todos, no todos califican para ser verdaderos discípulos. El Señor es tan selecto, no porque Él haga acepción de personas. La salvación es para todos. Dice San Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La salvación es gratuita y abierta para todos. ¿Sabe usted que en el cielo nos vamos a topar con gente que usted creía que no iba a irse al cielo? Bueno, si es que llega, va. Pero vean, supongamos, ¿quiénes sí se van a ir al cielo? Bueno, pues no afloje, va. Cuando lleguemos al cielo, te vas a sorprender de la cantidad de gente que tú conociste, viste y dijiste, este seguro está en la paila con el diablo, le están haciendo chicharrón porque fue bien malo, fue bien mala y está en el infierno. Pero la gracia de la salvación es tan exquisita que cualquier persona que reconozca a Cristo en su corazón en vida, dice la Biblia, como le dijo al ladrón de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la salvación actúa así, ¿sí? Actúa así. Nos vamos a encontrar, gracias a Dios, mucha gente. ¿Por qué? Porque la gracia de salvación es así. Ahora, cuando hablamos de discipulado, eso se cocina de otra manera. El discipulado requiere tiempo, requiere formación y requiere entrenamiento. Y es aquí donde queremos abordar el tema el día de hoy. Yo quiero empezar definiendo, ¿verdad?, lo que es un discípulo. Y ahí hay una pregunta. ¿Qué dice la pregunta? Estaba revisando algunas notas y creo que en las ocasiones anteriores he puesto, ¿verdad?, ¿qué es un discípulo? Pero hoy lo cambié por quién es. Porque la palabra qué da a entender que es como que una cosa, ¿verdad?, algo material, pero sin vida. Pero hoy cuando hablamos, ¿verdad?, sobre quién es, estamos refiriéndonos a las personas. ¿Quién es un verdadero discípulo? ¿Quién es un verdadero discípulo? ¿Quién es un discípulo? Y a través de la definición, que es lo que vamos a abordar únicamente el día de hoy, vamos a encontrar nosotros, ¿verdad?, cómo un discípulo debe de ser entrenado. En la pura definición, que son 3 cosas, 4 cosas, vamos a encontrar lo que un verdadero discípulo debe de entender, lo que un verdadero discípulo debe de poner en práctica, lo que un verdadero discípulo debe, en lo que debe de ejercitarse y en lo que debe de practicar. Muy bien, siguiente. ¿Quién es un discípulo? Otra vez, es una persona a quien se le llama con un propósito específico. Voy a mencionar algo que no está de más. Dice primero, es una persona a quien se le llama. Y cuando hablamos de persona, estamos refiriéndonos a la raza humana, a la naturaleza humana. Y el Señor dice que nos ha llamado a nosotros con un propósito específico. Todo mundo tiene un propósito en las manos de Dios. Cuando tú naces, cuando fuiste procreado, es porque Dios tenía un propósito para tu vida.
Cuando tú naces por segunda vez, que es cuando naces de nuevo en Cristo Jesús, así como por primera vez de manera natural uno nace y vienes con un propósito, cuando tú naces en Cristo, porque dice que somos nuevas criaturas y en Él somos resucitados y en Él nacemos de nuevo, entonces debemos entender que también nos acompaña un nuevo propósito. Y este propósito es el que Dios pone para sus discípulos. Vamos a ver qué dice Lucas capítulo 6, versículo 12 y versículo 13. Lucas capítulo 6, versículo 12 y versículo 13. Dice: en aquellos días Él fue al monte a orar, está hablando de Jesús, y pasó la noche, ¿qué cosa? Orando a Dios. Escucha, quien hace el llamado para ser discípulo, y eso es algo que tú debes entender esta noche, quien hace el llamado para ser discípulo no es el pastor, no es la iglesia. Somos el instrumento que Dios ha querido en su misericordia cómo administrar e integrar a la iglesia. Pero discípulos, tienes que entender que el llamado a ser discípulo es un llamado que viene directamente del que murió por ti en la cruz del Calvario. Y es por ello que tú y yo deberíamos de reaccionar y de responder de una manera positiva, de una manera fuerte y comprometida. ¿Por qué? Porque el quien nos llama es Jesús. Dice, en aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. El llamado es de parte de Dios. Por esto lo primero que te estoy diciendo es que un discípulo es aquel, me regresa la diapositiva por favor, es aquel que tiene que es la persona a quien se le llama con un propósito en específico. Multitudes seguían a Jesús, estaban ahí, es más, lo amaban porque habían recibido un milagro, habían recibido alimento, habían recibido sanidad, porque estaban entusiasmados, les fascinaba las enseñanzas del maestro. Pero un día dice la Biblia que Jesús pasó toda una noche orando, porque comenzaba él a seleccionar a los que iban a ser de su equipo, y orando toda la noche, al siguiente día por la mañana dice que llamó a 12 a los que llamó apóstoles. Un verdadero discípulo es aquel que entiende que tiene un llamado de parte de Dios para su vida. Esto implica que tus oídos están atentos a la voz de Dios. Esto implica que tu vida debe de estar alineado al propósito del Señor. Esto implica que tú tienes que entender hoy que no estás aquí únicamente porque eres salvo o porque Dios te ama. Un verdadero discípulo entiende que debe de pasar del amor emocional al amor práctico, al amor que se demuestra, al amor que trabaja, al amor que hace algo por corresponder a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Un verdadero discípulo dice que es una persona a quien se le llama con un propósito en específico. Y el verdadero discípulo tiene, así como Jesús, escucha, Jesús pasó toda una noche orando para buscar la dirección de Dios, del Padre, a quien llamo. Jesús tenía a miles que le seguían, pero él iba a llamar ¿a cuántos? 12. ¿Cómo seleccionas a 12 entre miles? A veces nosotros, a los que nos gusta el fútbol,
desde afuera la hacemos de entrenador. ¿Por qué no llamó a este? ¿Por qué no sentó en la banca aquel? Tendríamos que estar en los pantalones del entrenador para saber a quién seleccionar. Él nada más puede llevar a 20, ¿cuántos? 22 jugadores. Dentro de 100 que hay a nivel profesional en México, tal vez más, menos. Pero él solamente puede llamar a 22. Y empieza a observarlos, empieza a monitorearlos, empieza a darles un seguimiento. ¿Quiénes son los que son llamados y convocados? Aquellos que tienen entendimiento. 1, entendimiento. 2, crean conciencia de sí mismo y de sus acciones. Que saben que están siendo observados por el entrenador y dan lo mejor de sí mismo en cada partido. Servidores, discípulos, tú y yo necesitamos crear estas 3 cosas. 1, necesitas tener entendimiento, saber que tienes un llamado. Número 2, crear conciencia de ti mismo. Y 3, saber que eres llamado para exigirte y dar lo mejor de ti en todo lo que tú haces, en todo lo que tú hagas y a donde quiera que tú vayas y a donde quiera que te envíen. Tienes que dar lo mejor. ¿Por qué? Porque hay alguien que te está monitoreando, hay alguien que te está observando, hay alguien que te está calificando. Pero la verdad es que muchos de nosotros vivimos la vida sin rendir cuentas, o como que nadie nos observa, o como que nadie nos ve, o como que nadie nos mira. Siempre cuando hablo sobre esto, platicaba con uno de mis tíos y que ya grande vino aquí a Quintana Roo, a Playa del Carmen, y dice él, yo tuve que valorar, me decía Sammy, yo entendí que si esa empresa me contrató, dice, yo soy una persona grande. Yo tengo que vivir agradecido y tengo que dar lo mejor de mí mismo. A él lo contrataron para otra cosa y después Dios también lo honró y hoy realiza otras actividades, o en esa empresa donde él trabajaba en su momento. Pero él me dice, estaba el patio de la empresa, está el edificio y en la parte de más arriba está la oficina del gerente, del dueño. Dice él, cuando llegaba el dueño, yo aunque no era mi tarea, agarraba mi franela, ponía a limpiar, iba al patio, dice, me sentaba y estoy barriendo. Y eso le creó a él ser un empleado de confianza. Empezaron a asignarles otras labores hasta el día en que le dijeron, señor Israel, deje la escoba, porque él entró para limpiar. Le dijeron, deje la escoba y agarre su portafolito y va a comenzar a hacer otras labores. Dice él, al principio me empezaron a mandar en mi camioncito, me daban nada más para la combi, para el pasaje, pero fui fiel, empecé a dar buenas cuentas. Dice, aún el cambio del camión lo entregaba. Fueron 10 pesos, 9 pesos, aquí está un peso de cambio. ¿Y sabes en qué le reeditó? Que un día le dijeron, señor Israel, olvídese de andar en combi, tenga las llaves de este vehículo con el cual usted podrá moverse para realizar los trabajos. ¿Sabes de qué nos habla esto? De que cuando tú tienes entendimiento, creas conciencia y esa conciencia te enseña a dar lo mejor de ti 24 horas, 7 días a la semana, Dios te va a bendecir, Dios te va a honrar, Dios te va a posicionar y Dios te va a colocar en el lugar que tú mereces estar, en el que vas a funcionar mejor cada uno de nosotros. Pero si vivimos la vida de manera inconsciente, vives de manera inconsciente, hablas de manera inconsciente, te comportas de manera inconsciente, como queremos nosotros calificar,
para obtener las bendiciones que en un momentito más vamos a llegar a conocer. Entonces, ¿quién es un discípulo? Volvemos a leer. Es una persona a quien se le llama con un propósito en específico. Dice que Jesús oró y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12. ¿A cuántos escogió? No a 13. Alguien dijo, ¿verdad? Yo también, Señor. Listo, 12. 12. ¿Por qué? Porque tenían un trabajo en específico, un propósito específico. ¿Cuántos gerentes de recursos humanos hay en una empresa? Uno, ¿no? ¿Cuántos gerentes de, no sé, de administración? Uno. ¿Cuántos gerentes en el área de finanzas? Aunque hay muchos que saben y tienen el conocimiento, solamente hay vacante para uno. ¿Cuánto más crees que el reino de Dios signifique y el valor que tenga para que tú y yo entendamos que es tiempo? Tenemos estos 2 meses, discípulos, para que tú y yo juntos demos lo mejor. Tengo que reconocer que aquí sentados hay gente que da lo mejor de sí mismo. Pero tal vez hay gente que hoy puede llegar a reconocer que no estás dando lo mejor de ti mismo, que te dejas llevar por la vida, que te dejas dominar aún por tus emociones, que te dejas guiar aún por las circunstancias que te rodean. Es que si usted supiera, es que si usted entendiera, es que pastor, si usted supiera lo que yo estoy viviendo. Claro que lo sabemos, el Señor lo sabe, Él conoce todas las cosas, pero aún así, entender, crear conciencia, nos va a llevar a dar lo mejor de cada uno de nosotros. Levanta tu mano derecha y di fuerte: yo he sido llamado para dar lo mejor de mi vida a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. A dar lo mejor, a dar lo mejor. Estos 12 hombres, yo creo que cuando el Señor los fue seleccionando, yo creo que había multitudes. Y cuando por fin el Señor reúne a esos 12, estos 12 entienden y crean conciencia. Escucha, cuando el Señor los llama dentro de las multitudes, el Señor les dice: vengan para acá. Y cuando los sube, y yo creo que el Señor les dijo: miren hacia allá. ¿Qué crees que pasó en ellos? En esas palabras que yo estoy diciendo, entender y crear conciencia. Estoy seguro que el Espíritu de Dios sembró en ellos la responsabilidad de dar lo mejor. ¿Por qué? Porque habían sido llamados por el Señor. Y entonces Pedro y los 11 dijeron: chavos, ya basta de relajos. No es que fueron amargados. Ya basta de vivir como estamos viviendo. Ya no podemos seguir echando la broma como estamos acostumbrados. Por 2 motivos: porque hemos recibido un llamado del Señor de manera específica, y número 2, tenemos multitudes que nos observan. Hay multitudes que les observan. Hay gente que les observa. Hay personas que te escuchan. No puedes hablar de manera inconsciente. No puedes seguir haciendo las cosas de manera inconsciente. Discípulo, tenemos que aprender a responder a ese llamado específico que el Señor nos ha dado. Hoy estás aquí. Hoy tú y yo estamos aquí y tenemos un llamado para ser verdaderos discípulos. Por favor, necesitamos entenderlo y necesitamos crear conciencia, y estas cosas van a dar como resultado que tú y yo aprendamos a exigirnos dando lo mejor de nuestras vidas. Amén. Vamos a dar lo mejor porque tenemos un llamado bien precioso de Dios para nosotros. Siguiente.
¿Quién es un discípulo? Otra vez, ¿quién es un discípulo? Es un obrero del Señor. Es un obrero del Señor. Y aquí es algo donde el discípulo debe de entrenarse a entender también. Aquí hay dos cosas que son fundamentales, pero primero vamos a leer qué dice Marcos capítulo 3, verso 13. Marcos capítulo 3, verso 13 y verso 14. Dice, después subió al monte y llamó así, ¿a quién? A los que él quiso, y vinieron a él. ¿Me pones otra vez la diapositiva para unir esto? ¿Quién es un verdadero discípulo? Un discípulo es ¿qué? Un obrero del Señor. Ojo, tres cosas. Tres cosas. Identidad. Diga conmigo, identidad. ¿Quién es un discípulo? Diga conmigo, un obrero. Un obrero. Lo segundo, pertenencia. Identidad. Pertenencia. Identidad. ¿Quién es un discípulo? Un obrero. Pertenencia. ¿De quién es obrero? ¿De quién? Y lo tercero que nos muestra esto es un compromiso. Tres cosas: identidad, sentido de identidad, sentido de pertenencia, sentido de compromiso. Esto necesitas entenderlo, necesitas apuntarlo, necesitas aplicarlo a tu vida. Un verdadero discípulo tiene que entrenarse en esas tres cosas: sentido de identidad, ¿quién soy? Sentido de pertenencia, ¿a quién le sirvo? Y un sentido de compromiso. Ahora sí, regresemos a Marcos capítulo 3, verso 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Ya los llamó, los seleccionó y les dijo: les invito, quiero que ustedes sean parte de mi equipo. ¿Me pones el pasaje bíblico, por favor? Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. ¿Y qué hicieron estos? ¿Qué hicieron estos? Después del versículo dice, ¿verdad? Y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar. Viene una narrativa muy, muy hermosa. Pero el punto al que quiero llevar es que dice el versículo 13, llamó así a los que él quiso. ¿Y de qué manera respondieron estos? Vinieron a él. Vinieron a él. Vinieron a él. Vinieron a él. Ahora con la pandemia se creó una modalidad de trabajo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la modalidad de trabajo ¿cómo se llamó? Home office. Home office. ¿Quiénes pueden hacer home office? ¿Quiénes pueden hacer home office? Oficinas, oficinistas. ¿Qué más? Rodrigo, ¿de qué trabajas? ¿Tú puedes hacer home office? Magaña, ¿de qué trabajas? Es un obrero. Hay que estar presencial. Mari, ¿de qué trabajas? Limpias casas. Señora, por una videollamada le las cosas. Hay determinadas en las que permite ciertas
actividades. Pero hay otras en las que no podemos hacer home office. Es imposible, no se puede. ¿Por qué? Por la naturaleza del trabajo y del servicio que desarrollamos. ¿Quién es un verdadero discípulo? Lo número 2 que estamos viendo es un ¿qué? Obrero del Señor. Y un obrero no puede hacer home office, eclesiásticamente hablando. No puedo ir, y hasta sacan el pecho ahora, pero con el corazón estoy con ustedes. No voy allá al REC, pero me gustaría ir. Tienes que caminarlo. Un discípulo es aquel que entiende esas 3 cosas. Vamos a repetirlos. Sentido de identidad, ¿quién soy? Sentido de pertenencia, ¿a quién le sirvo? Y sentido de compromiso, tengo que estar. Los llamaron, los privilegiaron, entendieron su propósito y entonces hubo una respuesta de parte de ellos. Llamó así a los que él quiso. Llamó así a los que él quiso. Esa es la obra de Dios y ese es el llamado del Señor. Y después dice, ¿y qué? Y se conjugan 2 cosas, el llamado de Dios, y hasta ahí llegó el llamado del Señor. Pero gracias a hombres que entendieron el propósito de Dios para sus vidas, y entonces ellos respondieron positivamente y vinieron a Él. Estoy seguro que tú sabes que Dios tiene un llamado para tu vida, ¿sí o no? La pregunta del millón es, ¿qué estás haciendo con ese llamado? ¿Qué está haciendo con ese llamado? Hay quien dice, es que yo sé que hay algo de Dios en mi vida porque nada más le hablo a las personas pero ¿qué estás haciendo con ese llamado? ¿Qué estás haciendo con esa gracia? ¿Qué estás haciendo? Lo que tienes que hacer es entender estas 3 cosas: sentido de identidad, sentido de pertenencia, sentido de compromiso. Y ahora sí terminamos de leer. Dice, y estableció a 12, ¿para qué? ¿Para que qué? Y después, aquí está el proceso. Para que tú seas lanzado, para que tú seas enviado, hay un llamado. Hay una respuesta, pero no inmediatamente te vamos a soltar y Dios inmediatamente no te va a soltar el privilegio. Vinieron con Él, estableció a 12, número 1, para que estuviesen con Él. Ese para que estuviesen con Él, tenemos que entender que hay un tiempo de entrenamiento. Diga conmigo, tiempo de entrenamiento. Tiempo de entrenamiento. Porque nosotros leemos muy rápido. Para que estuviesen con Él, estoy listo, pastor, para ser líder. Estoy listo para... No, tranquilo. Vinieron a Él. Pero no solamente vinieron a Él, sino que ¿qué? Estuvieron con Él. Son 2 acciones diferentes. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí le vamos cachando cómo es ese asunto? Vinieron a Él. Presente, dijeron, aquí reportándome. Pero no solamente vinieron con Él, sino que decidieron estar con Él. Esto nos habla permanecer, ser constantes, ser comprometidos, disciplinados, escuchar, atender, hacer, obedecer, ir, cumplir,
todas las órdenes y todo lo que el Señor les enseñó, y entonces vino otra bendición. Hoy el llamado es discípulos a entender que un verdadero discípulo es aquel que tiene un llamado, que responde a ese llamado, pero que se entrena para ser efectivo en su llamado. No te salieron bien los frijoles esta vez. Hermanas, ¿a quién de ustedes alguna vez, a lo mejor al principio cuando no sabías, no sé, se te quemaron los frijoles? ¿Qué dijiste? No, pues en esta casa jamás volvemos a comer frijoles. No, ¿verdad? Volver a practicarlo. Volver a practicarlo. Y volver a practicarlo. Necesitamos discípulos que estén comprometidos. Necesitamos equipos de trabajo que estén comprometidos. Necesitamos servidores que estén comprometidos. Necesitamos servidores, líderes que estén comprometidos. Necesitamos esta casa, Dios necesita un equipo de discípulos que pasen tiempo con el Señor. Es que yo soy un servidor, yo soy un discípulo de Visión Global. Pero no, decía mi papá como pastor, siempre nos decía al equipo de trabajo, necesito que no solamente se pongan la camiseta. Él decía, póngansela y súdenla. Y se me hace que en la casa hay gente que tiene puesta la camiseta pero no la suda. ¿Sabes cuándo tú vas a empezar a percibir lo que es Visión Global? Cuando pases tiempo con nosotros. Cuando te sientes con nosotros. Cuando comiences a entender lo que nos mueve a nosotros como iglesia. La historia, el final de la historia de cada uno de estos 12 hombres. Escucha, porque para nosotros éxito puede ser dinero, mucho dinero, bienes, vehículos, reconocimientos, honra. Escucha, Jesús tenía que transmitirles algo. Son obreros del reino. Y muchas veces estos hombres escucharon decir a Jesús, no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. ¿Sabes cuál fue el final de cada uno de estos hombres? Pareciera ser que no fue de éxito ni de triunfo. ¿Sabes por qué? Porque cada uno de los 12 discípulos que fueron llamados y Jesús les llamó apóstoles, cada uno de ellos, escucha, tuvo una muerte trágica. No murieron enfermitos en su cama. No murieron con alguien que los esté cuidando porque son sus últimos días. ¿Sabes cómo murieron cada uno de ellos? Murieron asesinados, murieron decapitados, murieron crucificados como sus maestros. Prefirieron dar la vida antes que negar la fe. Todos ellos fueron aprisionados, fueron encarcelados, fueron llevados a una isla, fueron metidos a aceite hirviendo. Pero ¿sabes por qué fueron capaces de hacer esto? Porque entendieron el llamado, vinieron a Jesús y pasaron tiempo con Él.
Cuando pasaron tiempo con Jesús y vieron cómo Él murió en la cruz, yo creo que una de esas pláticas cuando ellos estaban en el aposento alto fue decir: compañeros, amigos, vimos la manera en que murió nuestro maestro. No podemos hacer menos. Si la muerte nos persigue, tenemos que ser valientes como Él fue valiente. Tenemos que aprender a perdonar a los que nos ofenden si nos encontramos con este tipo de gente. Tenemos que aprender a padecer, tenemos que aprender a sufrir y tenemos que cumplir la labor porque somos obreros del reino de Dios. Hoy yo quiero hacer un llamado, discípulos. Dos cosas. Comienza a pasar tiempo con Dios. Algunos ya en cara que no oran. Comencemos a pasar tiempo con Dios. Y número dos, comienza a pasar tiempo de calidad con la iglesia y en la iglesia. Percibe el calor. Comienza a entender cómo funcionamos. Comienza a valorar lo que nosotros valoramos. Comienza a caminar por el rumbo que nosotros vamos caminando. Comienza a sentir como nosotros sentimos. Comienza a sacrificar como nosotros sacrificamos. Comienza a esforzarte como el resto de los discípulos se esfuerzan. Yo sé que tenemos compromisos, yo sé que tenemos horarios, yo sé que tenemos muchas cosas por hacer, yo lo sé. Y no quiero que estén aquí todo el día. Pero hay discípulos que les vale cacahuate. Me tocó doblar las franelas, me voy. Se acabó. Y de repente cuando pregunto, no, pues ya se fueron. ¿Cómo que ya se fueron? Sí, porque pues ellos ya cumplieron. Necesitamos discípulos que nos ayuden a hacer la obra del reino. Pero esto no va a suceder hasta que pases tiempo con nosotros. Inviertas tiempo con nosotros. Te desveles un poquito como lo hace el resto de los discípulos. Te esfuerces por llegar antes como lo hace el resto de los discípulos. Agradezco a todos los que lo hacen. Agradezco a todos los que se esfuerzan. Pero hoy hago un llamado. Creo que aún podemos involucrarte. Las puertas están abiertas para todos los discípulos. Que hoy podamos reconocer que no estamos haciendo lo que los demás están haciendo. Terminaba la noche, caía la noche y dice la Biblia que Jesús despedía a las multitudes. Regresen a sus casas. Es más, les daba comida para que llévensela. Pero después de la reunión general, llamémoslo después del culto, dice que Jesús se quedaba ¿con quiénes? Con los que vinieron con Él y estuvieron con Él. Y estaban hasta el último momento. Es cierto, escucha esto, es cierto. Uno de ellos se durmió en una de las vigilias de Jesús. A veces nosotros decimos, ¡ja, ja! Se durmieron los discípulos y el Señor les dijo, no han podido orar conmigo un tiempo. Ojo, pero allá estaban. Allá estaban. Y a veces nosotros vemos la figura así, pero yo estoy seguro que el corazón de Jesús se enternecía por ellos. Porque mientras que las multitudes sí ya estaban en casita,
sí ya estaban con sus familias, estaban ya en lo suyo. Esos hombres, agotados por el esfuerzo, por el trabajo del día en el ministerio, no es que eran dormilones. Jesús lo sabía. Por eso esa última noche Jesús les dijo: tranquilos, tranquilos. Ha llegado el momento. Y entonces Jesús les dijo: tranquilos. Sé que lo van a hacer cuando les toque su oportunidad. Y cuando a Pedro le dijeron: o renuncias a tu fe o mueres, él dijo: voy a la cruz. Santiago, el hermano del Señor, dice la historia, su biografía, que estando en el templo haciendo el servicio, entraron unos bandidos, vamos a llamarle así. Entraron, lo tomaron por asalto y lo asesinaron ahí enfrente de todos. Pero todos ellos hicieron algo. Vinieron a él y estuvieron con él. Siguiente, por favor. ¿Quién es un verdadero discípulo? Fuerte. Diga conmigo: colaborador en la visión de Dios. Marcos 6, del 7 al 13. Vamos a leerlo. Dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. ¿Y qué pasó? Vamos a hacer una pausa. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad. Pero aquí ya leímos que primero habían respondido al llamado, vinieron a Jesús y pasaron tiempo con él en entrenamiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces les dio autoridad sobre los demonios. Porque la autoridad viene con el sentido de pertenencia, el sentido de identidad y el sentido de compromiso. Hasta ese momento, cuando tú te comprometes con el Señor y te dejas entrenar y capacitar, instruir, entonces el Señor vendrá con autoridad sobre nosotros. Y les mandó que no, escucha, leemos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. ¿Sabes de qué está hablando esto? De urgencia. ¿Alguna vez usted ha tenido que salir de emergencia en su casa que solamente agarra lo necesario? ¿Por qué? Porque es vital lo que usted está haciendo. Mamá, llevemos la televisión. ¿Qué televisión necesitamos ir? ¿Por qué? Porque hay cosas que son prioritarias. Y un verdadero discípulo empieza a entender lo que es prioritario para su vida. Lo que Jesús está enseñando en esto es que hay cosas que necesitamos comenzar a empezar a amar menos. Empezar a amar menos. Empezar a amar menos. Y les dijo: donde quiera que entren en una casa, posen en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Seguimos leyendo. Y si en algún lugar no les recibieren ni oyeren, ¿qué dice el Señor? Salgan de ellos y sacudan el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Tranquilo, hermano. Si no le escuchan los que entienden y saben, usted cumpla con su labor. No se detenga con los que no quieren. Jesús dijo: vaya donde ya está la cosecha. Jesús le está enseñando de que, ay, es que ya me desanimé.
¿Por qué? Porque llegaron a una casa, no los aceptaron, les fue mal, los recibieron mal. Está hablando de eso el Señor. No te desanimes. No te desanimes. Las cosas no están saliendo como tú quisieras. La vida no está funcionando como a ti te gustaría que funcione. Tus recursos económicos no están fluyendo como a ti te gustaría. Jesús está diciendo, tranquilos, porque hay algo que es más urgente. Dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Estamos viendo que un verdadero discípulo es aquel que es un colaborador en la visión de Dios. ¿Cuál es la visión de Dios? ¿Cuál es la visión de Dios? Lo hemos estudiado en academia. Dice, y que el Señor, viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque las vio dispersas como ovejas que no tenían pastor. Discípulos, yo quiero invitarles a algo esta noche. Yo quiero invitarles a que nos ayuden a pastorear la iglesia. A que cuides de tu hermano, que cuides del más pequeño, que cuides del nuevo creyente, que cuides del nuevo convertido, que cuides de aquel que está iniciando su caminar en el Señor, que nos ayudes a alcanzar a aquellos que están lejos. Para eso el Señor les ha llamado. Y no seas de los que con tus palabras, tus acciones, tu testimonio, dejemos mucho que desear para el reino de Dios. Convirtámonos en colaboradores para que la visión del Señor pueda llevarse a cabo. Siguiente. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos cerrando. Lea conmigo. Un discípulo cumple con establecer el propósito de Dios en la tierra. Cámbiamelo con mayúscula, por favor, Dios. En nuestro español, ¿verdad? En nuestra gramática sí es importante las mayúsculas, minúsculas. Si fuéramos griegos, no. Un discípulo cumple con establecer el propósito de Dios en la tierra. Ayúdenos allá, producción, porfa. Si se puede. Establecer el propósito de Dios en la tierra. Este es un verdadero discípulo. Conciencia. Siguiente. Quiero terminar con esto. ¿Cómo dice esa pregunta? ¿Somos verdaderos discípulos? ¿Somos verdaderos discípulos? Vimos tres cosas que un verdadero discípulo. ¿Me ayudas a recorrer las diapositivas, por favor? Desde la primera, la importancia de entrenar verdaderos discípulos. Siguiente. ¿Quién es un discípulo? Número 1. Es una persona a quien se le llama con un propósito específico. Entiende, crea conciencia de sí mismo. 2. Es un obrero del Señor. No se puede hacer home office cuando se trata de la iglesia. No se puede. Hay que meter mano en la obra, hay que agarrar la pala, hay que agarrar el pico, hay que darle con todo. Siguiente. Es un colaborador en la visión de Dios. Y luego viene esa pregunta, ¿verdad?
bueno, resumíamos diciendo siguiente, que un discípulo cumple con establecer el propósito de Dios en la tierra, y entonces preguntábamos, ¿somos verdaderos discípulos? En el libro de Marcos capítulo 10, del verso 17 al 31, hay una historia de un joven. Voy a resumirlo para no leerlo todo. Vio que Jesús estaba llamando discípulos y él dijo, yo también quiero ser. Y entonces el Señor le dice, ¿sabes? Las zorras tienen cuevas. Perdón, le dice, solamente una cosa te falta. Porque el Señor le dice, ¿te sabes los mandamientos? Y él dice, lo he hecho desde que era chico. Y el Señor le dice, solamente te falta una cosa. Solamente te pido una cosa. En el caso de él, dice, vende lo que cobres. Y dice la Biblia que este joven se cabeza. ¿Por qué? Porque aunque entendía que había un llamado para su vida, y aunque sabía cómo responder a ese llamado, no tenía la decisión de cumplir con su llamado. En el caso de este personaje, su problema era el amor al dinero. Discípulos, pregunta, ¿qué es aquello que te está separando de cumplir tu propósito en Dios? En el joven era el dinero, amistades, pasatiempos, a lo mejor pasividad, falta de decisión, falta de determinación. A veces cuando llego a la casa, ¿verdad? Porque yo me conozco. Y cuando tenemos normalmente que hacer, ¿verdad? Con la iglesia y todo, digo, si me quito los zapatos, como decimos, ya valí. Nos seguimos de larguito, seguimos, porque si no, ¿por qué? Porque a mí me gana fácilmente el estado de, ay, qué rico se siente. 5 minutos para mí se convierten en que me amaneció. Entonces yo ya descubrí eso, Y digo, cuando se trata del reino, tengo que darle, tengo que hacerlo. Mi caso, estoy hablando de mi caso. ¿A usted qué le detiene? Sirvamos a Dios. Lucas 9, 57 al 62, en la versión lenguaje actual. ¿Me ayudas, por favor? Quiero concluir con esto. Hay otra historia de un hombre que también fue a Jesús y le dijo, déjame seguirte, déjame servirte. Yo puedo hacer las cosas mejor que ese famoso Pedro. Ese Pedro es muy bilioso, se pelea con todos. Señor, yo puedo ser mejor que él. Los que querían seguir a Jesús, cuando iban por el camino, alguien le dijo a Jesús, te seguiré. ¿A dónde? Estaba muy chipocludo, ¿verdad? Señor, a donde quieras. Hace un ratito cantábamos, en la cruz salvaste a este pecador, hoy y para siempre. A donde tú me digas, yo iré. Se canta bonito, se canta bonito. Y entonces Jesús le contestó, mira, te tengo que decir algo, las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo ni siquiera un sitio donde descansar. Siguiente. Y tenemos que entender que se fue.
Después Jesús le dijo a otro, sígueme. Pero él respondió, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Lo he explicado rápidamente, no es que su papá había fallecido, sino lo que este joven, esta persona le estaba diciendo, tengo un compromiso con mi papá. El día en que ellos ya no estén y no tenga este compromiso, entonces te sigo. Y Jesús le dijo, ¿cómo dijo? Lo importante, diga conmigo, lo importante. Significa que un discípulo, un verdadero discípulo, aprende a identificar qué es lo importante. Yo no soy nadie para decirte a ti qué es importante y qué no es importante. Cuando venimos a academias hay una clase que se habla sobre, ¿cómo se llama? Sobre las prioridades. ¿Cómo se llama la clase? Balance de vida. Usted tiene sus prioridades. Pero Jesús dijo, lo importante es que tú vayas ahora mismo a anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Hay más lectura? Creo que no. Luego vino otra persona y le dijo a Jesús, Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme ¿de quién? ¿De quién? Ay, la familia, ¿verdad? Ay, la familia. Y no es que no sean importantes. Hoy estamos hablando con discípulos. Estamos hablando con discípulos. La familia es la familia y es importante y está en el plan de Dios. Pero muchas veces las familias nos sacan del propósito de Dios. Y Jesús le dijo, no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino, al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás. Los surcos le salen como torcidos. Esto habla de ser inconsistente. Esto habla de hoy estoy animado, mañana desanimado. Esto habla de que hoy tengo fuego, pero mañana soy el hombre de hielo. Esto habla de hoy mucha pasión, pero mañana es que tuve un gran problema y ya no pude seguir. Dice el Señor, no son aptos para el reino de los cielos. Discípulos, hoy tenemos frente a nosotros una gran oportunidad de seguir decidiendo por el Señor, de seguir decidiendo por Él, seguir amándolo a Él, seguir bendiciéndole a Él. Marcos capítulo 10, verso 28, en la Reina Valera. Marcos capítulo 10, verso 28 al 31. Estaban los discípulos y ellos estaban escuchando las enseñanzas de Jesús, lo que acabamos de leer. Y dice, entonces Pedro comenzó a decirle, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Aquí hay alguien que dijo, Señor, yo sí lo he hecho. Yo sí lo he hecho. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. ¿Qué dice? Verso 30, siguiente. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. O sea que hay una bendición para los que son discípulos. Pedro dijo, Señor, nosotros lo hemos decidido dejar todo. Pero yo creo que Jesús percibió el corazón de Pedro así como que,
Me gustaría estar haciendo otras cosas, me gustaría estar haciendo mis actividades, pero ni modo, aquí estoy. Y entonces el Señor le dijo: Pedro, te tengo que decir algo. Todo lo que tú haces, todo lo que tú realices, todo esfuerzo, todo sacrificio, todo lo que has dado, nada quedará sin recompensa. Vas a ser muy bendecido. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Quiero invitarte a que cierres tu libreta, cierra tu Biblia, ponla a un ladito, ahí donde está, mantente sentado. Hoy hablamos sobre la importancia de entrenar verdaderos discípulos. No discípulos de cristal. Esos ya no hay. Es más, habían, pero se rompieron todos, ¿verdad? ¿Se rompieron los de cristal? ¿O queda por ahí a uno todavía que... ay, a mi nora, ay, ay? No. Puro Tupperware. Los buenos. Estamos entrenando hoy discípulos. Y quiero concluir con dos invitaciones que mencioné al intermedio de esta enseñanza. Que para que tú entiendas al Maestro y entiendas lo que es ser un verdadero discípulo, dice que Jesús escogió a los que Él quiso y vinieron a Él y estuvieron con Él. Tampoco podrás entender a la iglesia y tampoco podrás entender la visión de la iglesia y amar los planes de la iglesia. Escucha esto: si primero no aprendes a amar a Dios. Él es la base de todo. Él es la base de todo. Yo quiero invitarte a que hagamos algo esta noche. Vamos a tomarnos los minutos que nos restan para acercarnos a Dios, para acercarnos a Él. Cierra tus ojos ahí donde estás sentado. Y comienza a acercarte a Él. Dile: Señor, si yo tengo un llamado para ti, para mí, si hay un llamado para mi vida, hoy quiero saberlo, hoy quiero entenderlo. Pero ya no lo hagas solamente de oídas, ya no lo hagas solamente de manera emocional. Busca conectar con Dios. Busca conectar con su presencia. Los que han entendido el llamado, esta noche es una noche de recarga. Esta es una noche donde tus convicciones van a volver a ser fortalecidas. Dios tiene un llamado específico para tu vida, discípulo. Dios tiene un llamado muy puntual para ti. Dios tiene un llamado extraordinario. Y tal vez nos hemos ocupado tanto en el qué hacer. Nos hemos ocupado tanto en el desarrollar nuestras actividades que han sido derivadas en la iglesia, que nos estamos olvidando de pasar tiempo con Jesús. Saben, el Señor enseñó a sus discípulos y les dijo: desde muy temprano empieza el trabajo, señores. Estaban a punto de caer rendidos, dormidos. El Señor les decía: señores, hemos hecho apenas lo básico. Hemos hecho apenas parte de nuestro trabajo. Y el Señor les dijo: tenemos que aprender a pasar tiempo con Dios. Y entonces uno de ellos le dijo: Señor, enséñanos a orar.
Enséñame a orar, porque yo me fastidio rápido. Enséñame a orar porque se me acaban las palabras. Enséñame a orar porque siento que el cansancio me domina. Enséñame a orar porque no sé qué decir. Enséñame a orar porque mis pensamientos comienzan a turbarme. Hizo la pregunta adecuada y la solicitud adecuada. Pídele a Dios lo que necesites en esta noche para ser un verdadero discípulo. Pídele a Él. Pidámosle a Él. Pidámosle a Él. Si te estás agotando, si te parece que esto es algo irrelevante, atrévete a decirle a Dios: muéstrame el propósito de mi llamado. Después podrás tomar tus decisiones, pero hoy yo te invito a que pruebes la voz de Dios para tu vida. ¿Cómo derramas tu corazón delante de Dios, líderes, discípulos? Estoy seguro que para muchos de ustedes el servir tal vez te ha llevado a comenzar a perder sensibilidad a Dios. Esta es una noche de recuperar tu comunión con Dios, tu vida con Dios, tu relación con Dios, tu tiempo con Dios. Vuelve a poner a Dios en lo más importante de tu vida. Espíritu Santo, Espíritu Santo, haz arder el corazón de tus discípulos. Haz arder el corazón, Señor, de los que hoy estamos aquí. Necesitamos de ti. Necesitamos volver, Señor, a tu camino. Necesitamos volver a enamorarnos de ti. Necesito volver a poner mi mirada en ti. No importa, a lo mejor estás agotado, estás cansado. ¿Sabes? Fue mejor ver a un Pedro, a un Juan dormirse al borde de la montaña de la transfiguración. Es mejor ver a un Pedro hundirse por intentar caminar sobre las aguas. Es mucho mejor fracasar, si se le puede llamar fracaso, estando cerca de Dios. Si a eso el mundo le llama fracaso, estoy dispuesto a fracasar, Señor, por ti. Si el mundo le llama locura, estoy dispuesto a vivir esta locura, Señor, sirviéndote.
Vuelve tu atención a Él. Vuelve tu sentido de identidad, tu sentido de pertenencia, tu sentido de compromiso. Ven a Él, permanece con Él, pasa tiempo con Él. Aquí hay gente